Y en 10 días, el 20 de octubre, vence el plazo para solicitar la ciudadanía española por la ley de memoria democrática. Por eso va a ser un gusto esta tarde recibir en Palabras Cruzadas al nuevo cónsul general de España, Juan Carlos Gafo Acevedo. Bienvenido, Juan Carlos, un gusto tenerte por acá. Gusto mío, muchísimas gracias por recibirme. Bueno, empecemos por esto, ¿no? Que la última vez que estuvieron ustedes en el programa, después muchísima gente se comunicó, porque es mucha gente la que en nuestro país está interesada. Contanos un poco qué es lo que efectivamente se vence y qué es lo que aquellos que tienen posibilidades tienen que hacer antes que se venza el plazo, que es dentro de 10 días. Sí, exactamente el 22 de octubre. Y lo que vence es la vigencia de una disposición adicional de la Ley 20 del año 22, por el que se da cabida a una reivindicación y un derecho legítimo de todos aquellos descendientes de españoles, de nuestros padres, nuestros abuelos que vinieron dejando atrás sus tierras, sus casas, sus familias, incluso llegaron a países como el Uruguay, que generosamente los acogió. Y hoy sus descendientes, nietos, hijos, hijas, tienen la posibilidad, como digo, hasta el día 22 de acceder a la nacionalidad española si demuestran que en algún momento su padre, madre, abuelo o abuela, bisabuelo o bisabuela, eventualmente, que eran de origen español, salieron de España por el motivo que fuera. No es necesario justificar el motivo solamente centrado, por ejemplo, en motivos de exilio. Ahora la ley es muy amplia. Es importante marcar eso, ¿no? Exacto. Que no es necesario explicar concretamente por qué se fue la persona. Esa es la gran diferencia con la ley de memoria histórica que la precedió, ¿no? Ahora basta que efectivamente el ascendiente haya sido originariamente español y haya salido de España por el motivo que fuera. Y además de ello se da también cabida a los hijos o hijas de mujeres españolas que antes del 78 perdían su nacionalidad por contraer matrimonio con extranjero. Y también, estos son casos más residuales, pero también a los hijos y nietos de personas que hayan podido optar por la ley de memoria histórica o la propia ley de memoria democrática para convertir su nacionalidad que entonces era derivativa de nacionalidad de origen sobrevenida. Pero bueno, estos son technicalities, como dicen en inglés, pero lo importante es, efectivamente, como digo, dar cabida a esa legítima aspiración de los descendientes de españoles de acceder a la nacionalidad española. Vos decís, todavía queda gente por presentarse. Y sí, queda mucha gente por presentarse, seguramente. Estamos recibiendo muchas solicitudes, como pueden imaginar. Estamos en más de 40.000 expedientes en trámite, entre los que se han recibido ya y están siendo examinados. ¿40.000? Sí. Y las solicitudes que todavía requieren de un examen, es decir, contrastar la documentación y recibir las credenciales que les permitan en su momento acudir al consulado con una cita y examinar el caso. Lo que quiero dejar claro es que no dejaremos a nadie fuera del proceso que haya solicitado en plazo su nacionalidad. Esto quiere decir que hemos congelado, los plazos de presentación, de modo que el que presente la solicitud antes del 22, incluyendo el 22 de octubre próximo, va a ser siempre recibido, examinado y por tanto citado en el Consulado de España. Es un buen punto y también vale la pena mencionar que habrá una actividad muy importante, ¿no? El próximo sábado 18 de octubre, de 10 a 12 del mediodía en el Consulado General de España, allí en Libertad 2738, aquí en Montevideo. Y es una gran oportunidad para plantear las dudas, ¿no? que la gente tenga antes de la finalización del plazo. Así que vale la pena destacar eso también, ¿no? Así es. Hemos tratado en las últimas semanas de difundir lo más posible la ley y la caducidad de la ley en concreto. Hemos ido al interior, hemos estado en Salto, en Paysandú, en Canelones, en Tala. Vamos a ir el jueves que viene a Punta del Este, Maldonado, que son los departamentos donde más españoles residen. Y además de ello tuvimos una charla en Montevideo explicando la ley, explicando el contexto de la ley
y también dando cabida a todas aquellas dudas, consultas que se pudieran plantear o dificultades que hayan tenido en el proceso de gestión. Y como has dicho muy bien, el día 18, el sábado, tenemos una jornada, vamos a llamarlo así, de puertas abiertas en el consulado, sin cita, para todos aquellos que quieran venir antes de finalizar el plazo, a plantear cuáles han sido sus dificultades, sus dudas, o simplemente a orientarlos en el proceso de presentar sus solicitudes. ¿Y cuáles son las más comunes, las que se repiten, por ejemplo, en cuestiones de preguntas, dudas? Sí, la más común quizá es la dificultad de encontrar las partidas de nacimiento, y antes de 1871, cuando no existía el registro civil en España, las fes de bautismo de los ascendientes. ¿Por qué? Porque muchas veces no se conoce el lugar, la parroquia, claro, o el lugar concreto donde nació la persona. No se tiene todas las partidas que permiten ligar, conectar digamos, la nacionalidad del abuelo o abuela o bisabuelo en su caso, con la persona que hoy intenta gestionar su nacionalidad española. Esa es la gran dificultad. Uh-huh. Es algo que se presenta. ¿Y allí qué puede hacer el consulado, por ejemplo? ¿Cuál es la respuesta que da? Y el consulado, bueno, lo que puede hacer es orientar, sobre todo. Lo que hacemos es dirigir en este caso concreto, dirigir a la persona interesada a la página web del Ministerio de Justicia, que tiene digitalizadas todas las partidas de nacimiento desde la creación del registro civil en España, en 1871, y también orientar a las personas que lamentablemente pues han tenido más problemas porque su progenitor, su ascendiente nació antes de dicha fecha, o bien las partidas de bautismo fueron quemadas en un momento de la historia de la Guerra Civil en España, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, orientar en lo que es los diferentes anexos en la presentación de las solicitudes de nacionalidad. Uh-huh. Bueno, acá están llegando un montón de mensajes. Me imagino. Por favor, que el cónsul diga dónde hay que comunicarse, porque he llamado extensamente al consulado y no he logrado comunicarme. Yo no encontré la partida de mi abuelo, pero en su libreta de matrimonio dice español. Claro. Bueno, ¿dónde se pueden comunicar? Vamos a ver, tiene que comprender que el consulado diariamente hace un trabajo de atención al público. Estoy hablando de la sección de registro civil, y por tanto no podemos atender todas las llamadas telefónicas, porque si no, la persona en concreto que atendiera el teléfono no podría atender al público. Yo recomiendo que se dirijan al consulado a través del correo electrónico, que siempre respondemos y lo hacemos con puntualidad. Lo hacemos de un día para otro como máximo, que es cog.montevide.rgc@maecmike.es. Eso por un lado. Y por supuesto, el sábado 18 les esperamos a todos aquellos que quieran venir. A ver, te voy a pedir que repitas el correo electrónico, claro, pero vamos a darle unos segundos para que la gente lo pueda anotar, porque tenía mucha cosa. A ver, mirá, ahí está Paula, nuestra compañera. Aquellos que nos están mirando en YouTube, además de que nos están escuchando por radio, ustedes recuerden que nosotros estamos transmitiendo en vivo en YouTube. Ahí somos Sarandí 690 OK. Y Paula, nuestra compañera, lo va a poner en el Zócalo. Perfecto. Lo va a poner en el gráfico para que también ustedes, si quieren, pueden ir a la transmisión y allí lo ven. Ahora sí te voy a pedir que lo repitas, a ver. cog.montevideo.rgc@Mike, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, .es de España. Bueno, y ahí yo repito esto, ¿no? La actividad del sábado 18 de octubre, de 10 a 12 del mediodía, en el Consulado General de España, en Libertad 2738, una buena instancia para evacuar sus dudas. Ya quedó en la transmisión, por ejemplo, allí en el Zócalo escrito el correo electrónico. Tenés una trayectoria muy rica, estuviste por un montón de lugares. Sí. Sé que tenés un vínculo con el Uruguay, porque estando en Buenos Aires venías acá a vacacionar, digamos.
Yo hace mucho tiempo, en una época complicada para Argentina, la época de la devaluación, el recorralito, el cambio de presidentes. 2001, 2002, por allí. Exacto, yo estuve en 2000-2003 en Buenos Aires de cónsul general adjunto y Qué momento justo para estar ahí. Sí, me persiguen los momentos complicados. No, pero me gustaba mucho venir a Uruguay. La verdad que veraneamos 2 años consecutivos acá en La Pedrera. Entonces La Pedrera era un lugar muy salvaje, muy no había prácticamente nada, era divino, muy fantástico, lindo. Calábamos una casa estupenda. Y no, pero el Uruguay me encanta, la verdad que es un país tranquilo, es un país sereno, pero es un país, la verdad, que da buenas vibraciones. Uh-huh. Y bueno, en esto que te decía, sos de Madrid, además, ¿no? Sos madrileño. Soy de Madrid, sí, Ajá. así es. ¿Y cómo te lleva el tiempo acá en el Uruguay? ¿Cómo estás acostumbrado? ¿Cómo es el vínculo del día a día? El día a día es muy fácil. La verdad que la adaptación aquí es extremadamente fácil. La gente es hospitalaria, respetuosa, cariñosa. Y lo único que he tenido un poco de alergia al plátano, que es una cosa que... bueno, esta época de brava. Sí, que está yo extendido. creí que había perdido mis alergias ya con la edad y al final, he recuperado mi alergia al plátano que no conocía. Es lo que tiene Montevideo, que es muy linda, pero en esta época del año nosotros los montevideanos también la sufrimos un poco. Contanos un poco, has estado por un montón de lugares, ¿no? Trabajando. Sí, claro. Sé que tenías como un sueño, un deseo de ser diplomático ya desde joven. Sí, la verdad que sí. No tengo antecedentes familiares, pero no sé por qué se metió en mi cabeza el ser diplomático. ¿Y dónde apareció eso? ¿No sabés? ¿No lo sé, me gustaba, es cierto, me gustaba viajar, me gustaba todo lo internacional, leía cosas sobre los acontecimientos internacionales, en fin. No sé, es algo que está ahí, ¿no? Y que al final me empujó a preparar la oposición. La oposición es una oposición bastante dura en España, ¿no? Y al final la saqué y sí, he tenido un recorrido bastante variado, ¿no? En principio empecé mucho en la región de Oriente Medio, me gustaba mucho la problemática del proceso de paz de Oriente Medio. Estuve de cónsul en Jerusalén, estuve en Irán, estuve de embajador en el Líbano. Luego cambié, estuve en Buenos Aires, claro. Y he estado también pues, en sitios como Australia, Suiza, Marruecos, Tánger, en fin. Nuestras vidas son bastante variadas, ¿no? E incluso en España, dentro de lo que es los servicios centrales, pues me he ocupado también de temas diferentes. Me he ocupado de derechos humanos, he sido subdirector de asuntos culturales, he sido director general de protocolo en presidencia de gobierno, en fin, y ahora recientemente me he ocupado de temas de México y Centroamérica. Así que, bueno, esa es para mí... Uruguay es muy tranquilo, ¿no? Con lo que acabas no es de fácil. describir. No, pero lo bonito de nuestra carrera, desde mi punto de vista, es la variedad que te permite, ¿no? Y las diferentes áreas en las que te puedes desarrollar. Así que... ¿Cómo fue la experiencia en Irán, por ejemplo? Bueno, Irán es un país muy complejo. La verdad que muy satisfactoria en el terreno personal. Tengo que decir que los iraníes, el pueblo iraní es un pueblo fantástico. Es un pueblo con el que entras en contacto fácilmente, que está sediento de todo lo exterior. Tiene un régimen duro, evidentemente no es fácil vivir en Irán a determinados niveles, pero hay una vida que sí se desarrolla, sobre todo en el interior de las casas, que es muy agradable, ¿no? Y luego es un país fascinante, es un país preciosísimo para visitar, es un país rico en historia, en cultura, ha sido un gran imperio. Bueno, una experiencia realmente muy interesante y única. Y en el caso de estar en Jerusalén también... Jerusalén es otra cosa, para nosotros Jerusalén es un consulado que no es un consulado. Aparte de ser un consulado es la representación que lleva los asuntos palestinos. En realidad la demarcación del consulado en Jerusalén, aparte de ser todo Jerusalén, pues sabéis que Jerusalén estuvo dividido en 2 partes, el este y el oeste, parte digamos israelí o judía y la parte palestina o árabe. Además de ello tiene la demarcación de Gaza, que hoy está lamentablemente tan en boga, y Cisjordania, toda la parte que linda con Jordania. Fue una época interesantísima. Yo llegué... ¿En qué momento fue eso? Pues mira, 3 días después de que yo me incorporara a mi puesto, llegó Arafat a Gaza, fruto de los acuerdos de paz, el proceso que se inicia en Madrid en el año 91, de los acuerdos posteriores de Oslo.
Era una época de gran esperanza hasta que asesinaron, cuando yo estaba allí, a Rabin, al primer ministro israelí en Israel. Y desde entonces es cierto que el proceso ha ido deteriorándose. La figura de Arafat fue minando poco a poco. Nace lamentablemente movimientos como Hamas en Gaza, que asumen el poder. En fin, se fue radicalizando y polarizando de tal modo que el conflicto ya lamentablemente hoy pues es tan complejo como lo leemos y escuchamos todos los días. ¿Y te sorprende que haya llegado a este punto el conflicto, por ejemplo, con todo esto que contás? No me sorprende. Creo que es la consecuencia natural de una serie de decisiones geopolíticas, geoestratégicas, que muchas veces han alejado cada vez más la posibilidad de una paz duradera. No solamente estamos en una tregua, pero esto no es una paz. La paz solo se conseguirá si hay un Oriente Medio en el que se reconozcan las legítimas aspiraciones de los pueblos que viven allí. Entonces, creo que la solución de los dos estados que siempre se ha propugnado desde España, desde la Unión Europea y desde Naciones Unidas es realmente la única posible, con las legítimas aspiraciones, insisto, de unos y de otros. De Israel a ser reconocido como Estado democrático, y de la población árabe palestina, que vivía allí desde hacía muchos siglos y que poco a poco ha ido perdiendo sus derechos, ¿no? Ahora, a nivel general, ¿no? Y apuntando también a tu experiencia y todo esto que nos estabas contando de la trayectoria en distintos países, ¿ha cambiado el rol diplomático, por ejemplo? Lo que hacías vos, cómo hay que manejarse hoy en estos tiempos a raíz de los distintos conflictos que tenemos en el mundo, de los intereses que hay también que han cambiado a partir de distintos liderazgos. ¿Cómo estás viendo ese rol hoy, por ejemplo? Sí, yo creo que en esencia no ha cambiado. El rol diplomático el rol de la diplomacia es buscar soluciones negociadas, diálogo y paz. Esa es la motivación principal de la diplomacia. Al servicio, lógicamente, de los intereses de cada país o de cada grupo de países. En esto no ha cambiado la diplomacia, ha cambiado mucho el método, ha cambiado mucho en los instrumentos que se utilizan para hacer diplomacia. Ha pasado a ser una diplomacia más tecnológica, menos presencial, más variada en cuanto a los formatos de cumbres, reuniones, más multilateral, porque muchas de las cuestiones nos hemos dado cuenta de que no afectan solamente a un país, afectan a una gran parte de países, sino a toda la humanidad, ¿no? Y aquí pues podemos hablar de temas como el medio ambiente, como el rol de la mujer, como en fin, tantos otros temas, como las pandemias, ¿no?, que hemos tenido lamentablemente hace pocos años. Así que la finalidad de la diplomacia sigue siendo, yo diría, muy parecida a la que yo conocí cuando ingresé en la carrera. Lo que han cambiado son los métodos y la perspectiva de hacer diplomacia. ¿Sos optimista, pesimista con este proceso que está pasando ahora entre el grupo Hamas, el primer ministro Netanyahu, la intervención de Estados Unidos y Donald Trump? Bueno, hay que intentar ser optimista, ¿no? Por lo menos hemos llegado a un acuerdo de paz, que ese es el gran objetivo que se trataba de conseguir, que no muera más gente y que no haya más guerra. Esto sin duda es un elemento de optimismo. La consecución de una paz, como he dicho antes, duradera, justa y estable, es una cuestión ya mucho más compleja que exigirá mucha voluntad política de una y otra parte. Bueno, en el final simplemente recuerdo, ¿no?, esta actividad en donde ustedes pueden consultar sobre la Ley de Memoria Democrática, una oportunidad para plantear sus dudas antes, como decíamos, de la finalización del plazo. Esto será el sábado 18 de octubre de 10 a 12 horas en el Consulado General de España, allí en Libertad 2738. Juan Carlos Gaffo, nuevo cónsul además general de España en Uruguay. Gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Un gustazo. Un gran placer para mí y un saludo para todos los oyentes.